Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Voy a pedir que por favor, hermanos, abramos las Biblias, la palabra del Señor, su Biblia, ahí en el libro de Efesios. En la epístola, no es libro, es epístola. La carta a la iglesia de los Efesios. La epístola a los Efesios, ahí en el capítulo 5 es donde vamos a estar leyendo, hermanos. Capítulo 5. Muy bien. Voy a leer para ustedes del 1 al 21. Síganme con sus ojos, por favor, hermanos. Dice la palabra del Señor así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, por su palabra, y gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos ha dado de reunirnos en este lugar, Señor. Queremos, Padre, que usted, Señor, nos bendiga. Le suplicamos, Padre, su bendición sea sobre cada uno de los que aquí estamos, Señor. Y que usted, Señor, sea el que nos hable a través de su palabra, que yo solamente sea un instrumento y usted sea honrado y glorificado, y que su iglesia sea edificada. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús, y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Bueno, vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, en el primer versículo, hace una petición a la iglesia de los Efesios, hace una petición. Nos pide que seamos imitadores. Y usted sabe, hermanos, que todo ser humano tiene la tendencia a veces de querer imitar a alguien más, especialmente los jóvenes. Pues yo también fui joven hace algunos años, y pues uno quiere imitar, ¿verdad?, a los famosos, al artista o aquellos, ¿sí?, o a otras personas, y siempre hay ese sentir o esa tendencia humana de seguir o imitar a las personas. Siempre tenemos ese, y parece que el apóstol Pablo sabía esto, y él dice:
Sed pues imitadores, pero dice de Dios. Y esto es bien importante, muy importante. Ahora, pues nosotros no podemos ver a Dios, ¿verdad, hermanos? Nunca lo hemos visto, ni siquiera vimos al Señor Jesucristo. Sus discípulos, los apóstoles anduvieron con Él, lo vieron, pero nosotros no. Pero tenemos, hermanos, la Escritura, y yo creo, hermanos, que el punto principal de lo cual nosotros debemos de imitar al Señor Jesucristo, y es lo que nos enseña la palabra de Dios, en su humildad y en el amor que Él tuvo para con nosotros. Ahora, es muy difícil guardar todos los mandamientos del Señor. No podemos, ni nosotros como cristianos. Pero si le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde y ayúdame a tener amor para con mi prójimo. El diablo va a venir y nos va a querer meter pensamientos contra el hermano, contra la hermana o contra algún hermano. Siempre va a estar él trabajando de meter pensamientos en nosotros contra alguien. No sé si usted lo ha experimentado, pero siempre él va a estar trabajando de esa manera. ¿Qué tenemos nosotros que hacer, hermanos? Bueno, como cristianos que somos, Señor, bendice a mi hermano. Saber y luego detectar que es el demonio que está metiendo aquello en nuestra mente. Porque todo lo que no proviene de fe o no proviene del amor o no proviene de la humildad de nosotros, eso proviene de otro espíritu. No es del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Eso no proviene del Espíritu Santo. Entonces nosotros inmediatamente, hermanos, cuando vienen pensamientos así, uno tiene que siempre inmediatamente levantarse. Señor, bendice a quien sea, por el pensamiento que te esté viniendo a tu mente, bendícelo, Señor. Orar por la persona, porque por alguna razón Satanás o el diablo, el demonio, quien sea, está metiendo eso en la mente. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo es el que se encarga de sembrar cizaña entre hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Él es el que se encarga de sembrar cizaña entre hermanos. A veces usa personas, usa humanos, pero el diablo también viene o los espíritus o los demonios vienen a la mente del humano, de nosotros como cristianos. Las personas inconversas no van a tener problema con eso, porque ellos pues así viven, ¿verdad? Y no les importa. Pero nosotros como cristianos sabemos y podemos tener el discernimiento para detectar que eso proviene del enemigo, de Satanás, de un espíritu que no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Así que el apóstol, hermano, él sabía estas cosas y él dice que seamos imitadores de Dios. Versículo 1. Ahora, como dije, no podemos ver a Dios, pero nosotros sabemos a través de la Escritura, si tan solo esto, hermanos, recordamos la humildad de Cristo y el amor que Él tuvo para contigo y para conmigo. ¿Qué fue lo que hizo? Nos perdonó de todos nuestros pecados. Fuimos personas malas, personas descarriadas, personas que vivimos haciendo tantas cosas que no deberíamos de haber hecho, y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Nos perdonó. ¿Cierto o no es cierto, verdad, hermanos? Nos perdonó todos nuestros pecados, nos lavó con su preciosa sangre. Así que, hermanos, el apóstol Pablo sabía estas cosas y él dice a los efesios, a la iglesia de Éfeso, le dice ser imitadores de Dios, ser imitadores de Dios. Y luego dice como hijos amados, o sea, por cuanto son hijos, imiten a Dios. No se lo está pidiendo a alguien que no es hijo de Dios, porque usted no puede pedir a la cizaña que dé trigo, ¿verdad que no? La cizaña no va a dar trigo. Usted no puede pedir, como dice el dicho, peras al olmo. Usted no va a pedir si tiene un peral ahí sembrado ahí afuera en su casa o algún árbol frutal, un naranjo, lo que sea. Usted no va a pedir que dé otro tipo de fruta. Usted va a esperar que ese árbol va a dar esa fruta, ¿verdad? Si tiene un naranjo, va a dar naranjas, ¿verdad que sí? Si tiene un peral, va a dar peras. Usted no puede exigirle al peral que dé manzanas. Entonces no podemos exigir a una persona que no es hijo de Dios, pues que ame a Dios o que se comporte como un cristiano. Puede ser que se esfuerce, que imite. Pero hermanos, no está eso en el corazón de la persona. Y nosotros, hermanos, cometemos mucho ese error.
de a veces querer exigir a una persona que probablemente nosotros no sabemos quién es y quién no es, porque nosotros no conocemos el corazón de la persona, pero si la persona no siente hacerlo, no siente amar a Dios o no siente hacer cosas para Dios y nosotros queremos exigirle, eso no salva a nadie, ¿o sí salva? Eso no le salva a la persona. Primero viene la salvación, y cuando está la salvación, el Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer las cosas para el Señor. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Entonces no podemos nosotros esperar, hermanos, que alguien que no es cristiano pues sea un imitador de Dios. Pero Dios te lo está pidiendo a ti, me lo está pidiendo a mí. El Señor a través del apóstol Pablo se lo estaba pidiendo a la iglesia de Éfeso, porque el apóstol Pablo asumía que esas personas eran hijos de Dios, eran cristianos. Y probablemente había personas ahí que no lo eran, pero había muchos que sí lo eran. Ahí se había formado una iglesia de personas que habían creído en el Señor Jesucristo, que habían nacido de nuevo. Entonces el apóstol Pablo, al escribir esta carta, les pide que sean imitadores de Dios. No les está pidiendo algo que en ellos no estaba, porque si el Espíritu Santo estaba en ellos, y como lo estaba, como lo dice al principio de la epístola, que habían sido sellados con el Espíritu Santo, entonces no les está pidiendo algo que extraño para ellos. Ellos conocían de Jesucristo, habían oído de Jesucristo, de la humildad de Él, del amor de Él. Imítenlo. Entonces, hermanos, eso es para nosotros también, imitar al Señor Jesucristo en su humildad y en ese amor que Él tuvo para con nosotros. Tenemos que siempre tener presente, hermanos, recordar que el diablo quiere siempre hacer lo contrario. Nos olvidamos o le damos poca importancia. El diablo es real, los demonios son reales y ellos andan, Satanás es el príncipe de este mundo. Y él anda alrededor y anda tratando de a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, ponernos en contra, ponernos a pelear. Anda tratando de sacarnos del camino del Señor Jesucristo. Tenemos que estar conscientes, tenemos que estar bien claros en eso. ¿Cómo vamos nosotros a responder? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Satanás, a los demonios o al Espíritu Santo? Es importante, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo les dice a estas personas, a la iglesia de Éfeso, ser imitadores de Dios, como hijos amados. Les hace estas peticiones y lo hace con esa confianza, sabiendo que porque eran hijos de Dios. Veamos en el capítulo 4, versículo 1, hermanos, dice el apóstol, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes fueron llamados, ustedes entraron, ustedes decidieron por sí mismos. El apóstol Pablo no les puso una pistola en la cabeza o una lanza y ustedes tienen que aceptar a Cristo. No, ellos decidieron, creyeron el mensaje, aceptaron a Jesucristo. Ellos lo hicieron voluntariamente, ¿verdad que sí, hermanos? Mire, hermano, cuando usted hizo una decisión por el Señor Jesucristo, ¿lo hizo voluntariamente o lo obligaron a hacerla? Fuimos voluntarios, ¿verdad? Yo dije, sí, yo quiero aceptar al Señor. ¿Me conviene? O sea, como sea, ¿me convino? Claro que sí, me salvó. Para no irme al infierno, para salvarme, hubo un cambio en mi vida. Me libró de muchas cosas y yo recibí esa paz, ese gozo. Me libertó de las cadenas que estaban atando mi vida. Entonces yo lo hice voluntariamente y amén. No sabía, porque yo nunca había sido cristiano antes, por supuesto. Yo no sabía lo que había del otro lado, pero me predicaron, me mostraron el evangelio y lo quise aceptar. Acepté al Señor Jesucristo y cuando entré dije, wow, de lo que me estaba perdiendo, ¿verdad? De lo que me había estado perdiendo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. O sea, de lo que yo me había estado perdiendo, pero yo fui voluntario. Entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, él estando en la cárcel, hermano, él estaba en la cárcel, yo pues preso en el Señor, o sea, por causa del Señor, del evangelio del Señor Jesucristo, dice, os ruego que andéis
les ruega, les suplica que anden como es digno de ese llamamiento, de la vocación, de ese ministerio del cual ya Dios les había dado. ¿Cuál ministerio? Ser cristianos, vivir para Cristo, servir a Cristo. Dice, quiero que anden, les ruego que anden dignos, de una manera digna de ese llamamiento que ustedes tienen. Ahora, en el capítulo 1, versículo 13, otras veces lo hemos visto, dice en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo tiene la confianza de que ellos fueron llamados, de que ellos ya vinieron a ser parte del cuerpo de Cristo, y también tiene esa confianza de que tienen el Espíritu Santo. Entonces él les está pidiendo precisamente, imiten a Dios. ¿Será mucho el pedir eso, hermanos? Ahora, mire, vuelvo y repito, nosotros nunca hemos visto a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? No lo hemos visto, pero tenemos su palabra, ¿verdad, hermanos? Tenemos su palabra. Y podemos, hermano, a través del Espíritu Santo, de lo que Dios ha hecho en nosotros, ver con nuestros ojos espirituales ese amor del Señor Jesucristo. Haber dejado su trono, haber descendido a nacer, andar por esas calles polvorientas, predicando el Evangelio, ser rechazado, para ir a morir a esa cruz, para derramar su sangre por amor a nosotros, para que tú y yo podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, vemos la humildad de Él. Dice que se humilló hasta lo más bajo. Dejó su gloria, dejó todo. No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Dejó su trono glorioso por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, hermano, por amor a la iglesia. La iglesia que no existía, pero que por su gracia comenzó a existir, y nosotros entramos a ser parte de esa iglesia el día que lo aceptamos a Él. Y hemos aprendido a través de su palabra, su humildad, su amor. Pues de esa manera, hermanos, si de esa manera comenzamos a imitarle, a ser humildes, amar a nuestro prójimo y no dejarnos engañar por Satanás cuando viene a meter orgullo, vanidad, que no nos dejemos que el diablo siembre cizaña entre nosotros. Hermanos, vamos en victoria. Vamos en victoria, vamos con mucha ganancia. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 17 del capítulo 4, y aquí, hermanos, el apóstol Pablo les exige, pero no de parte de él, sino de parte de Dios. Dice esto pues digo y requiero como una exigencia, como exigiéndoles, pero dice pues, como diciendo no yo, sino en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice, ahora, fíjese que el apóstol les exige en el Señor, o como diciendo, no yo, sino el Señor, dice que ya no andes como los otros, ya no andes como aquellos otros, porque aquellos otros andan en la vanidad de su mente. Ahora, aquellos otros, hermanos, se está refiriendo a las personas que aún no han venido a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Se está refiriendo a aquellas personas que aún no han venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Podría ser, muchos de ellos después vinieron, amén, como nosotros, hermanos, aún vemos a personas que no son, pero que algún día serán, nosotros no sabemos. Entonces, el apóstol Pablo dice, no anden como esas personas, porque esas personas, dice el verso 18, tienen el entendimiento oscurecido, entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme
a la verdad que está en Jesús. Ahora, todo esto, hermanos, todo esto es parte de nuestro testimonio. No andemos como aquellas personas para dar un buen testimonio, no para sentirnos superiores, no para sentirnos mejores, no para verlos como a menos, como menospreciarlos, no, sino para que demos un testimonio de que somos personas diferentes. Tratándolos con amor, porque fíjese lo que dice, regresamos al capítulo 5, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en qué, hermanos, dice el verso 2, andar en amor, andar en amor. Ahora, dice, ustedes, les dice el apóstol Pablo, ustedes son hijos amados, como hijos amados, y luego dice, andad en amor, versículo 2, como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y lo hizo por nosotros, por nosotros, por nosotros. Ahora, hermanos, en el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Yo estaba pensando en esta situación, hermanos, y mire, ¿quién mejor, hermanos, para poder preguntarle, Señor, ¿cómo podemos tratar esta situación, un caso de estos? Dice, ni siquiera se nombre la fornicación. Y si le preguntamos a Moisés, Moisés dice, apedréalo, ¿verdad que sí? Cuando una persona la encontraban en un acto así, dice, sáquenlo y apedréenlo, dice, de acuerdo a la ley. Si le preguntan a un pastor, especialmente cuando uno, yo lo digo por mí, cuando uno está joven, hermano, como que uno es más estricto, más duro, más rígido. Entre más viejo uno como que se hace uno más melaza, ¿verdad? Uno se va suavizando, uno va cambiando. Me acuerdo yo que una vez le preguntaron a Billy Graham, ya estaba bien anciano, él había cambiado su forma de predicar, de pensar, de actuar, y dice, bueno, no sé, dice, tal vez por mi edad me he hecho más, y esa creo que fue la palabra que usó, pero en inglés y pues traducida al español como más melaza, como más suavezón. Y claro, muchas personas pueden juzgarlo, pueden condenarlo y pueden decir no. Pero cuando uno llega, hermano, a cierta edad, como que uno se vuelve un poquito más, yo creo que será la experiencia, será la edad, no sé. O será por el tiempo que uno tiene de estar en el Señor y uno empieza a comprender un poquito más las cosas. Pero quiero llevar a los hermanos al Evangelio de Juan y veamos algo bien importante porque, como dije, si le preguntan a un pastor joven, pues el pastor va a decir, va a ser más estricto, más duro. Si le preguntan a un pastor ya de más experiencia, más edad, pues tal vez va a obrar de una manera más suave. Pero ¿por qué mejor no preguntarle al Señor Jesucristo? Vea lo que dice aquí, dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 1, comienzo leyendo el verso 1, dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. O sea, el Señor Jesucristo está en el templo, está enseñando, está predicando o como maestro, está enseñando la palabra y dice que todo el pueblo vino a él, o sea, todo el pueblo ahí estaba con él. Y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y vea lo que dice aquí el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces estas personas, hermanos, ellos pues si el Señor Jesucristo les dice apedréenla, ¿qué iban a hacer? La iban a apedrear, ¿verdad? La iban a apedrear, apedréenla. Porque los fariseos y los escribas vienen con eso. Un corazón, hermanos, bien rígido, bien religiosos. Y ese es el problema, hermanos.
la religiosidad nos hace así, nos hace bien duros. Cuando somos muy religiosos, hermanos, nos hace duros. Pero cuando examinamos y nos ponemos a pensar, ¿qué haría Cristo en este lugar? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en este caso? Vemos aquí, hermano, que el Señor Jesucristo, mire, se quedó callado, no dijo nada. Le dicen estas personas, Moisés dijo que la apedreáramos, ¿tú qué dices? Y claro, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y no les respondió nada. No les contestó nada. Y ellos estaban, ¿verdad?, ahí desesperados, pues ya, ¿verdad?, lo que querían era llevar a cabo su maldad, lo que querían hacer. Dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, o sea, ellos estaban insistiendo, o sea, les volvían a insistir, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Hermanos, miren, hermanos, ¿de dónde el Señor nos sacó a nosotros? ¿Qué éramos nosotros? ¿Cómo éramos nosotros? Pero fíjese que cuando ya venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, yo tomaba, me emborrachaba, fumaba, hablaba malas palabras, era un perverso, un pervertido. Pero cuando vine a Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo cambió mi vida, mi vocabulario, no tomé más, no fumé, hubo un cambio. Y wow, a mí eso me maravilló mucho porque wow. Pero ¿qué sucede, hermano? Uno comienza a ver a aquellas personas que lo hacen o que aún lo hacen y uno comienza a menospreciar a esas personas, o ves el borracho o una persona que está en la iglesia y que todavía tiene ese problemilla. Y uno, verdad que, no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque como yo ya no soy así, entonces yo me siento superior a esa persona, o lo menosprecio, o lo juzgo, y lo peor de todo, lo condeno. ¿Me explico, hermanos? Lo condeno. Jesucristo no hizo eso, hermano. Jesucristo no hizo eso. Lo que les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra contra ella. Ahora, hermano, nosotros como cristianos, ¿pecamos o no pecamos? ¿Verdad que sí pecamos? ¿Fallamos todavía? ¿Por qué, hermanos, si nosotros todavía pecamos, a veces somos tan ligeros para juzgar y condenar a los demás? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no nos ponemos a pensar, ¿qué haría Cristo en este lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo hacia esta persona? Y en un principio dije, hermanos, el apóstol Pablo confiadamente a los efesios les dice, les requiere, les exige de esto, sean imitadores de Dios. Nunca lo hemos visto a Dios, pero sí sabemos que Jesucristo era una persona humilde y que amó mucho y que se entregó como un sacrificio vivo por amor a ti y a nosotros, y nos sacó del lodo cenagoso. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Amén. Nosotros estábamos en camino hacia el infierno, íbamos para el infierno. Si yo me hubiera muerto antes, o tú te hubieras muerto antes, o cualquiera que se hubiera muerto antes de tener ese encuentro personal con Cristo, ¿dónde estuviéramos, hermanos? En el infierno. Pero eso se nos olvida, y entonces ya nos sentimos, ¿verdad?, que estamos sentados en los lugares celestiales, y por fe sí estamos sentados. Pero el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ya reináis. Y hermanos, y qué importante. Vamos a ver, dice el Señor Jesucristo, dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, porque pues todos eran pecadores, a lo mejor eran adúlteros o fornicarios o quién sabe qué serían, mentirosos, ladrones, lo que haya sido, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Vea lo que el Señor Jesucristo le dice. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no lo sigas haciendo. ¿Verdad que sí? Ya no te condeno, no te voy a condenar, pero ya no lo hagas más. Ese es el consejo perfecto, hermanos. Nosotros, hermanos, como cristianos, como la iglesia de Cristo, tenemos que mostrar el camino hacia Cristo a la gente, ¿cierto? Mostrar el camino hacia Cristo a la gente, ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo. Ven a Cristo, el Señor no te va a condenar, el Señor te quiere salvar, pero no, yo sí te voy a condenar. Nosotros queremos condenar a la gente, Jesucristo no lo quiere condenar, pero nosotros sí queremos condenar. Pero nosotros, nuestro trabajo no es ni juzgar ni condenar, nuestro trabajo es llevarlo a Cristo para que se salve, así como tú y yo nos salvamos, ¿cierto? Alguien nos llevó a nosotros a Cristo, alguien nos presentó a Cristo y entonces fuimos salvos y ahora somos cristianos y somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos la esperanza y la seguridad de que si morimos o Cristo viene, nos vamos con Él, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces el Señor Jesucristo le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a regresar a Efesios, hermanos, por favor. Ahora, hermanos, ¿qué si ella quiere seguir haciéndolo? Bueno, el Señor Jesucristo le dijo: vete, ya no lo hagas, ya no peques más. Pero si ella quería seguir haciéndolo, vea la respuesta, hermanos, aquí está en Efesios, en el capítulo 5, dice, el apóstol Pablo le dice a estas personas: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces dije hace ratito, hace un momento dije, nosotros somos las personas que tenemos que enseñarles el camino a las personas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Enseñarles el camino. Mira, el Señor Jesucristo te ama, Él no te quiere condenar, Él quiere salvarte, pero tienes que dejar de hacerlo, ¿verdad que sí? Debes de dejar de hacerlo. El Señor Jesucristo le dice a esta mujer: no te condeno, vete, pero ya no lo sigas haciendo. Porque el pecado trae consecuencias. El apóstol Pablo dice aquí, tienes que saber, tenemos que saber que los que practican estas cosas, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora, hermanos, el Señor quiere, hermanos, que nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo, nos asegurémonos y que comprobemos si lo que hago o lo que no hago a Dios le agrada. Por ejemplo, vea lo que dice el versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, pongamos a prueba lo que hago, mi vida, lo que digo, mi comportamiento. Como base, hermanos, es la humildad y el amor al prójimo. Dice que el amor no hace daño al prójimo, ¿verdad que sí, hermanos? Si yo tengo amor, no voy a desearle mal a mi hermano, no le voy a desear mal si tengo amor. Y si soy humilde, hermanos, pues eso es algo que van muy de la mano
y es algo que obraría de una manera maravillosa en tu vida, en mi vida, en nuestra vida como la iglesia que somos de Cristo. Humildad y amor. Humildad y amor. Ser humilde. Pero hermanos, ¿de dónde viene el orgullo? ¿Quién es el que vino a sembrar el orgullo? ¿Saben ustedes quién fue el primer soberbio y orgulloso que llegó aquí a la tierra? ¿Se acuerdan? Satanás. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se levantó contra Dios y dijo, o sea, Satanás dijo, pues ahí es donde está Dios, en ese trono, ahí es, yo soy el que debo de estar ahí. Y se levanta contra Dios y Dios dijo, pues no, se puede, tú eres criatura y yo soy creador. Lo echó, viene a la tierra, engaña a Adán y a Eva, o a Eva, y Eva pues se comparte a Adán. ¿Y qué pasa? La soberbia comenzó a entrar en la raza humana, el pecado, y ahí entre el pecado pues va la soberbia, va el orgullo. ¿Y qué pasa? Caín mata a Abel y pues así continúa la raza humana hasta llegar hasta nosotros, hermanos, y somos personas orgullosas. Orgullosas. ¿Por qué yo voy a humillarme delante de la persona? ¿Por qué? Yo no, que se humille él. Hermanos, a veces he escuchado yo personas que siempre la otra persona tiene la culpa. ¿Usted no ha escuchado eso? Siempre la otra persona tiene la culpa. ¿Okay? A ver, pongámoslo en una balanza, ¿verdad? A ver quién en verdad tiene la culpa, ¿por qué? Y qué difícil es, hermano. Pero hay personas así, hermano, que nunca jamás pueden reconocer sus errores. Nunca jamás. Y yo digo, wow, o sea, ¿con qué mente está usando para pensar? No, yo creo que no es la del Espíritu Santo. Porque nunca pueden reconocer su error, nunca pueden pedir perdón, nunca pueden tener la capacidad de ser humildes y decir, perdóname, me equivoqué. Y eso es algo bien importante entre nosotros los cristianos, hermanos. Tenemos que, dice el versículo 10, comprobar lo que yo hago, si agrada a Dios o no agrada a Dios. Tenemos que detenernos, hermanos, desde hoy en adelante, detente y piensa, ¿mi vida está agradando a Dios o no está agradando a Dios? ¿Mi actitud, mi manera de comportarme, agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Es cierto lo que está diciendo ahí, hermano? Que comprobemos. ¿Es cierto? Amén. Tal vez yo no soy un borracho, ya no me emborracho, ya no fumo, ya no aquello, no lo otro. Pero a lo mejor hay otras cosas, hermano, que están mal delante de Dios y no me doy cuenta. Entonces tengo que detenerme, tengo que pensar. Dios nos ha hecho personas pensantes, que nos ha dado la capacidad de poder pensar y decir, Señor, y pedirle, Señor, por favor, ayúdame, porque tal vez yo creo estar bien y estoy bien mal. Por favor, ayúdame. Tú, Señor, eres todo sabiduría. Ayúdame a examinarme. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino perverso. El apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos, pero si yo me examino a mí mismo, hermano, y claro, no estoy contradiciendo, no estoy diciendo que está mal lo que dijo el apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo a través de él, pero para examinarme yo a mí mismo tengo que ser muy honesto y tengo que decirle, Señor, por favor, ayúdame a que de la manera que yo me voy a examinar es conforme a tu palabra, el Espíritu Santo. Porque si no, voy a creer bien, estar bien y querer seguir igual. Entonces tenemos que comprobar. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Ahora, ¿quién es la luz? La luz es Cristo, la luz es la palabra de Dios, hermano. La luz es el Espíritu Santo. La luz no soy yo, la luz no es la iglesia.
La luz no es el pastor fulano, ni el papa, ni el sacerdote, ni la iglesia X o la denominación o religión. No, la luz es Cristo y es su palabra, hermanos. ¿Cierto? La luz es su palabra. Entonces, en evidencia por su palabra, y son hechas manifiestas, porque esta luz es lo que manifiesta todo. Entonces, esta luz es lo que me hace a mí ver cuando estoy bien mal, o si estoy bien, o si la otra persona está mal. Y muchas de las veces, aunque sea la otra persona, uno, hermano, debe decir, no importa, está bien. Si eso le hace ser feliz, que yo le diga que yo soy el que estoy equivocado, está bien, total. El problema, hermanos, es, pues todos un día vamos a ir al tribunal de Cristo y uno no quiere, hermano, que esa persona cuando llega allá se encuentre en problemas. Yo no quiero encontrarme problemas en el tribunal de Cristo. Mire, yo tengo muy presente, muy presente, que muy pronto voy a estar allá delante del tribunal de Cristo y voy a rendir cuentas. Y yo no quiero que una persona, pues, que amo, que aprecio, pues que tenga problemas allá. Pero, pues, si la persona, verdad, no quiere entender, está bien, pues, bueno, no, a la fuerza no se puede obligar a nadie, pero sí podemos orar unos por otros, ¿verdad que sí? Podemos orar unos por otros. Señor, ten misericordia a esta persona, dale sabiduría, ábrele su entendimiento, porque fíjese lo que dice el verso 2, andad en amor. Versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. O sea, así de la manera que Cristo me amó a mí, yo tengo que amar a mis hermanos. Él se entregó a sí mismo por mí, pues yo también, ¿verdad? Dice que sea imitador de Cristo, pues bueno, pues Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Hágase conmigo como tú mejor quieras. Andar en amor. Y luego dice el versículo 11, lo vuelvo a leer, no participes, no te dejes llevar por esas obras infructuosas de las tinieblas, porque muchas de las veces eso es, pues es tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es una vergüenza aún hablar de lo que ellos hacen secreto. Más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son esas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, pues que yo sea, hermanos, alguien que sirve para que otras personas conozcan a Cristo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Ayudémonos, hermanos, a darnos cuenta que Dios es el Todopoderoso. Nosotros somos solamente pequeñitas criaturitas creadas por Dios y que por su misericordia nos ha salvado. Y debemos de ser temerosos de Dios, hermanos. Debemos de ser temerosos de Dios. Mire, hermano, estaba yo pensando ahora con eso que pasó, no recuerdo el nombre de las ciudades o de la ciudad donde varios huracanes ahí, creo que fueron varios huracanes, tornados, devastaron esa ciudad. Yo creo que ustedes saben, ustedes han visto noticias o videos. Hermanos, horrible. ¿Podría haber pasado aquí eso? ¿Verdad que sí, hermanos? Podría haber pasado aquí. Pero no pasó, no sucedió. Y Dios nos ha guardado, hermanos, de huracanes, de la pandemia. Nos ha guardado de tornados, de inundaciones. Nos ha guardado de tantas cosas. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios ha tenido tanta paciencia y tanta misericordia de nosotros. Hermanos, busquemos ser agradables al Señor. Busquemos serle agradables al Señor y ser agradecidos con el Señor. Seamos imitadores de Cristo
Dejemos el orgullo, la vanidad, seamos humildes y amémonos unos a otros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, muchas gracias, Padre. Gracias por Jesucristo y gracias por su palabra, Señor, que usted hizo que llegara a nuestras manos. Muchas gracias, Padre. Gracias por el privilegio que nos ha dado de estar aquí. Y gracias porque hasta aquí, Señor, usted nos ha cuidado. Cuánto nos ha guardado, Señor. Padre, siga teniendo paciencia con nosotros, síganos guardando, protegiendo. Y Señor, muéstrenos el camino a seguir. Ayúdenos a ser humildes y a amarnos unos a otros. Y cuando el diablo venga a meter un pensamiento, Padre, contra alguien, contra quien sea, decir, Padre, bendiga a esa persona y no hacer caso de sus pensamientos. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos.